Constitución es a favor de la inmunidad y no que la persona, el presidente, pueda ser acusado penalmente. Claro. Esa presunción pareciera ser hecha, digamos, como Taylor o perfectamente diseñada para él, porque en este momento, pues, después del debate que vimos, pues, la semana pasada, etcétera, ¿esto le daría entonces, digamos, un poquito más de fuerza al candidato Donald Trump? Sí, indiscutiblemente, porque en realidad él apela este tema de la inmunidad presidencial. Él alega desde un principio que él tenía la defensa de la inmunidad presidencial. Ese tema va al noveno circuito, a la Corte de Apelaciones del Distrito de Colombia, quien determina de que no hay absolutamente alguna inmunidad presidencial en este caso en particular. Lo mismo que había determinado la jueza Chopkin, era una decisión unánime por la Corte Federal de Apelaciones del Distrito de Colombia, que es la corte más importante antes de la mera Corte Suprema. Muchos de estos jueces, dicho sea de paso, vienen de esa Corte de Apelaciones del Distrito de Colombia, y en realidad esta decisión fue sorpresiva por la amplitud de inmunidad que otorga al presidente y sobre todo tomando en cuenta el fallo anterior de la Corte de Apelaciones. Así que Claro. desde el punto de vista del acusado es una victoria total. Totalmente. Algunos magistrados liberales han catalogado esta decisión de inmunidad como desastrosa para los Estados Unidos. Lo consideran como una burla, básicamente, al principio constitucional de que nadie está por encima de la ley. Hablemos de esto, abogado. Efectivamente, ese es el punto de vista de la jueza Sotomayor, quien vale la pena destacar en su opinión de desacuerdo. Inclusive no lo cierra con respetuosamente. Exacto. O sea, que está enojada con esta decisión. En honor a la verdad, este es un tema que nunca había llegado a la Corte Suprema. No habíamos enfrentado estas circunstancias desde el mandato de Nixon. En el caso de Nixon nunca llegó a este punto porque nunca hubo presentación de cargos formales, la Corte Suprema no tuvo que tomar una determinación, entonces se sobreentendía de que no había una inmunidad presidencial. Se entiende que un presidente no es demandable mientras que ocupe el mandato a nivel civil, pero que nunca existía esta inmunidad y realmente era un caso si no de primera impresión, era un caso novedoso para la Corte Suprema, dadas las circunstancias que este demandado en particular presenta. Pero el caso es que nunca se había decidido, se decidió de esta manera. Hay cierto mérito en el argumento de que debe de existir cierta inmunidad cuando la persona sí está actuando dentro de su poder ejecutivo o mandato presidencial a favor de la nación, usando su mejor juicio y no para beneficiarse a nivel personal. Pero de la forma que han estructurado este análisis de la inmunidad presidencial, realmente sería muy difícil en un futuro acusar o que sea convicto un presidente por sus acciones durante su mandato, porque la ley básicamente favorece la inmunidad. Claro. ¿Por qué se da en este momento, por ejemplo, cuando los jueces esta semana salen de vacaciones de verano y pues obviamente se viene el 4 de julio? ¿Es para generar menos controversia quizás entre la gente que va a decir, bueno, ¿y estos jueces por qué han hecho esto en este momento? Entonces, ¿lo prefieren hacer en esta época o simplemente es una casualidad? No, yo creo que esta era una decisión difícil y yo creo que el juez Roberts, quien encabeza la Corte Suprema, hubiese querido una decisión unánime. No la logró. Lejos de eso, las opiniones en desacuerdo son bastante fuertes, incluyendo la de la jueza Sotomayor, y en realidad creo que buscando unanimidad en este tema tan importante para la nación, dejaron esta decisión hasta el final del término actual de la Corte Suprema para tratar de llegar a una decisión unánime, lo cual no pudo hacer y tuvo que emitir la decisión de la forma que se emitió el día de hoy. Claro, entonces, ¿ahora qué sigue? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El caso regresa de los eventos del 6 de enero a la Corte Federal del Distrito de Colombia con la jueza Chopkin. Ella tendrá la tarea de celebrar una audiencia para determinar qué actos del cual se le acusa el presidente caen dentro del ámbito de poderes constitucionales, qué actos del cual se le acusa el presidente caen dentro del ámbito de actos oficiales
y tomar en cuenta esta presunción a favor de la inmunidad y qué actos se le acusa el expresidente de naturaleza no oficial. Después de que ella tome esa determinación, seguramente va a haber una apelación de ese fallo y de nuevo veremos todo este proceso que se repita hasta que finalmente, si es que queda algo del caso, se pudiera celebrar un juicio, indiscutiblemente nunca antes de las elecciones de noviembre. Exacto, y tampoco esta audiencia va a ser antes de las elecciones, o si es posible que sea antes de noviembre. Esa audiencia sí pudiera ser antes de las elecciones de noviembre, donde ella tiene que determinar actos oficiales, actos constitucionales, actos no oficiales, para ver qué sobrevive del caso y de qué manera puede proceder el juicio. Ya. Abogado Leal, muchísimas gracias por su participación desde Florida. Un gusto siempre. Gracias por la invitación, Adriana. Claro que sí. Feliz noche.